Año 1532. El 16 de noviembre. Los Andes peruanos. En el corazón de un continente que los europeos llamaban el Nuevo Mundo, en un valle a casi 3000 metros de altitud, se extendía la ciudad de Cajamarca. El aire enrarecido y frío de la sierra parecía haberse detenido en expectación. En la enorme plaza, bañada por el sol del atardecer, no había ni un alma. Estaba vacía, como un escenario antes del comienzo de una tragedia de escala universal. Solo en las bajas construcciones de piedra que la rodeaban se ocultaba algo que no pertenecía a este mundo, algo ajeno y mortalmente peligroso. Allí, en un silencio opresivo y vibrante, esperaban 168 hombres. 168 recién llegados de otro mundo, vestidos de un acero que brillaba débilmente, oliendo a sudor, miedo y hierro. Eran españoles, los restos de un destacamento que, guiado por una fe ciega y una insaciable sed de oro, había cometido lo impensable, invadiendo el corazón mismo de un imperio gigantesco y desconocido. Su líder, un viejo soldado analfabeto e implacable de la Extremadura española, estaba de pie y miraba el camino que bajaba de las montañas. Se llamaba Francisco Pizarro. Tenía más de 50 años, y la mayor parte de su vida había transcurrido en la oscuridad, las privaciones y una lucha brutal por la supervivencia en los rincones más infernales del Nuevo Mundo. Pero hoy se lo jugaba todo. Había atraído a una trampa a un dios, al dios viviente de este mundo. Hacia él, acompañado de un séquito de miles de personas, se movía el Inca Atahualpa, el hijo del sol, el soberano absoluto del Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 partes del mundo, el estado más grande jamás creado en la América precolombina. El aire se llenó de un murmullo. Al principio, bajo como el zumbido de un enjambre de abejas lejano, luego creciente, como el estruendo de una avalancha que se aproxima. Apareció la cabeza de la procesión. Miles de guerreros con túnicas de colores vivos, con lanzas, despejaban el camino. Detrás de ellos venían los cortesanos con vestiduras de la más fina lana de vicuña, adornadas con un mosaico iridiscente de plumas de aves tropicales. Y, finalmente, en un palanquín de oro, que brillaba tanto que cegaba los ojos, muy por encima de las cabezas de sus súbditos, iba sentado el propio Atahualpa. Los españoles, apretando en sus manos sudorosas los arcabuces y las empuñaduras de las espadas, observaban este esplendor desde las rendijas de los muros con un terror supersticioso y un éxtasis codicioso. Eran menos de 200. Los incas eran decenas de miles. Cualquier cálculo lógico, cualquier doctrina militar de la época, decía que era un puro suicidio. Pero ellos tenían lo que esta poderosa civilización no tenía. Tenían acero, capaz de cortar cualquier tejido y piel. Tenían pólvora, que vomitaba fuego y muerte a distancia. Tenían caballos, monstruos nunca vistos en este mundo, que convertían a un jinete en un centauro acorazado. Y tenían una audacia desesperada, desmedida, nacida de siglos de guerras, miseria y una fe fanática en su propio destino. Nadie sabía todavía que en pocas horas el dios viviente se convertiría en prisionero, y un puñado de aventureros en los amos de un imperio. Fue un punto de no retorno, el momento en que la historia, conteniendo el aliento, dio su giro más cruel e increíble. Para entender cómo fue posible, debemos retroceder medio siglo, a un rincón polvoriento y abrasado por el sol de España, donde en la miseria y el anonimato crecía un niño destinado a destruir una de las mayores civilizaciones de la historia de la humanidad. Para entender a Francisco Pizarro, hay que entender la tierra que lo engendró. Nació en Extremadura. El propio nombre se traduce como extremadamente dura. Y no era una exageración poética. Situada en el oeste de España, en la frontera con Portugal, Extremadura era y sigue siendo una tierra de extremos, llanuras interminables, abrasadas por el sol del verano, donde el poderoso gremio de ganaderos, la Mesta, trashumaba sus rebaños dejando tras de sí una tierra estéril,
se alternaban con las austeras y rocosas montañas de la Sierra de Guadalupe. Era una tierra pobre y poco poblada, una tierra de piedras, polvo y un hambre eterna e insaciable, donde las cosechas eran escasas y la vida de los campesinos desoladora. Pero Extremadura no era solo una tierra de miseria, era una tierra de guerreros. Durante casi 8 siglos, toda España fue el escenario de la Reconquista, la Guerra Santa para recuperar las tierras de los gobernantes musulmanes, los moros, y Extremadura, como región fronteriza, fue el corazón mismo de esta guerra. Aquí la vida se valoraba poco, y la gloria obtenida con la espada por encima de todo. Aquí, durante siglos, se forjó una clase social especial, los hidalgos. Eran nobles de poca monta, cuyo único oficio era la guerra. Podían ser pobres como las ratas de iglesia. Sus posesiones podían consistir en una torre semiderruida y un pedazo de tierra pedregosa, pero poseían un orgullo desmedido, un agudo sentido del honor, conocido como la honra, y un profundo desprecio por cualquier trabajo físico que no fuera el de las armas. Su lema era Dios, gloria y oro, y el orden de estas prioridades a menudo cambiaba según las circunstancias. A finales del siglo XV, la Reconquista terminó. En el año 1492, tras un largo asedio, cayó el último bastión moro, el Emirato de Granada. Y ese mismo año ocurrió otro acontecimiento que abrió para estos hombres horizontes nuevos e insospechados. Cristóbal Colón, al regresar de su viaje, anunció el descubrimiento de una ruta occidental hacia las Indias. Para miles de guerreros desempleados, hidalgos y plebeyos, criados en los ideales de la Reconquista, esto fue una providencia divina. La guerra había terminado en casa, pero comenzaba al otro lado del océano. El nuevo mundo se convirtió para ellos en una nueva Granada. Un lugar donde podían continuar la guerra santa contra los infieles, ahora considerados los paganos, obtener la gloria con la que soñaban y, lo más importante, enriquecerse de una manera que era imposible en su país, pobre y agotado por la guerra. De las duras piedras de Extremadura salieron los más famosos y los más crueles conquistadores. Hernán Cortés, conquistador de México. Hernando de Soto, explorador del Mississippi. Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico. Y Francisco Pizarro. Nació en la ciudad de Trujillo, alrededor del año 1475, y su origen era aún más bajo que el de la mayoría de sus paisanos conquistadores. Era ilegítimo. Su padre era Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, apodado El Romano, un capitán de infantería, veterano de las guerras en Italia y Navarra, un hombre conocido, pero no rico. Su madre era Francisca González, una joven de familia campesina, sirvienta en un convento. Su relación fue fugaz. El padre nunca reconoció oficialmente a su hijo ni le dio ninguna educación. La leyenda cuenta que el niño Francisco fue abandonado a las puertas de una iglesia local y fue amamantado por una cerda. Francisco Pizarro creció en la más absoluta miseria. No sabía leer ni escribir, y no lo aprendió hasta el final de su vida, firmando los documentos oficiales con un elaborado garabato que se ponía entre su nombre y apellido, escritos por un secretario. Según la tradición, en su infancia su única ocupación era cuidar cerdos. Este detalle, posiblemente inventado por sus enemigos para humillarlo, refleja perfectamente su posición social. No era nadie, un bastardo, un porquero, un hombre sin futuro y sin esperanza en el rígido sistema estamental de la España del siglo XV. Por sus venas corría la sangre de un guerrero hidalgo, pero la ley no le daba ningún derecho a la herencia, ni siquiera al apellido. ¿Qué se agitaba en el alma de este joven? ¿Qué sueños y rencores lo alimentaban? Solo podemos conjeturar. Veía a su alrededor a veteranos que regresaban de Italia, presumiendo de sus hazañas y botines. Oía relatos increíbles y excitantes sobre el Nuevo Mundo, sobre tierras donde el oro yacía a flor de tierra,
donde cualquier valiente podía convertirse en gobernante. Y tomó su decisión. No tenía nada que perder. En España solo le esperaba una miseria sin fin y la humillación. Su único capital era su fuerza física, su resistencia, la sangre guerrera heredada de su padre y una ambición ilimitada y desesperada, alimentada por el resentimiento de su origen. En la década de 1490, siendo aún muy joven, se fue como soldado a Italia, al igual que su padre, donde España libraba largas guerras con Francia por el control de Nápoles. Allí, en el crisol de las campañas italianas, pasó su primera escuela de guerra. Aprendió a luchar en las filas de la famosa infantería española, los tercios. Conoció el precio de la disciplina, la astucia y la crueldad. Pero la verdadera gloria y riqueza no le esperaban en Europa. Alrededor del año 1502, con unos 27 años, se embarcó en un navío que se dirigía a las Indias Occidentales como parte de la flota del nuevo gobernador de la Española, Nicolás de Obando. Abandonó para siempre su patria, que nunca más volvería a ver. Navegaba al encuentro de su destino, hacia un mundo que se convertiría para él tanto en el escenario de su mayor triunfo como en el lugar de su ignominiosa muerte. Al llegar al Nuevo Mundo, Pizarro cayó en un verdadero infierno. La Española, la isla que hoy ocupan Haití y la República Dominicana, era un lugar de crueldad y caos indescriptibles. Los yacimientos de oro, que al principio parecían inagotables, se agotaron rápidamente. La población indígena local se extinguía a una velocidad aterradora por las enfermedades europeas, viruela, sarampión, gripe, para las que no tenían inmunidad, por el trabajo agotador en las plantaciones y minas bajo el sistema de la encomienda y por la masacre directa. Los colonos españoles, defraudados en sus expectativas de enriquecimiento fácil, se peleaban entre sí por la tierra y los esclavos, organizando motines y conspiraciones. En este ambiente brutal, Pizarro pasó sus primeros años. No era un líder, era un soldado raso, uno de tantos, silencioso, alto, físicamente fuerte, resistente, cumplidor. Participó en expediciones punitivas contra los indios, recibió su parte del botín, algunos esclavos, una pequeña parcela de tierra con indios adscritos. Aprendió a sobrevivir. Vio cómo morían rápidamente los débiles, los imprudentes o los demasiado escrupulosos. Aprendió a no confiar en nadie, a ser cruel cuando era necesario y a esperar pacientemente su momento. Su primera prueba seria fue la expedición de Alonso de Ojeda en el año 1509. El objetivo de Ojeda era la colonización de la costa de la actual Colombia. Esta expedición se convirtió en una auténtica catástrofe. Las tribus locales de la costa caribeña resultaron ser guerreros feroces, que manejaban flechas envenenadas con curare. Cualquier rasguño de tal flecha significaba una muerte atroz entre convulsiones. Los españoles morían por decenas a causa de las heridas, el hambre y las enfermedades en las selvas impenetrables. El propio Ojeda fue herido y tuvo que regresar a la Española en busca de ayuda, dejando a Pizarro al mando de un puñado de supervivientes en el fuerte de San Sebastián, construido apresuradamente. Le ordenó a Pizarro que resistiera 50 días. Esos 50 días se convirtieron en una pesadilla interminable. Cada día moría alguien. Finalmente, cuando del destacamento no quedaba casi nadie, Pizarro y los colonos supervivientes se embarcaron en 2 pequeños bergantines y se hicieron a la mar, abandonando aquel lugar maldito a su suerte. Pero fue en esta expedición fallida donde el destino lo cruzó con el hombre que se convertiría en su maestro y le allanaría el camino hacia la gloria. Este hombre era Vasco Núñez de Balboa. Balboa, huyendo de sus acreedores, se había infiltrado en secreto en uno de los barcos que iban en ayuda de Ojeda. Cuando la expedición estuvo al borde del desastre, fue él quien, gracias a su inteligencia, carisma y experiencia, tomó el mando. Propuso trasladarse al otro lado del Golfo de Urabá, a las tierras del Istmo de Panamá,
donde los indios, según sus informaciones, no usaban flechas envenenadas. Allí, en el año 1510, fundaron la primera ciudad permanente en el continente americano, Santa María la Antigua del Darién. Balboa se convirtió en el gobernante de facto de la nueva colonia, y Francisco Pizarro se convirtió en su mano derecha, su capitán más leal y fiable. Bajo la dirección de Balboa, Pizarro pasó su principal escuela. Balboa, a diferencia de muchos otros conquistadores, prefería negociar con los jefes indios en lugar de exterminarlos. Hacía alianzas con ellos, se casaba con sus hijas, intercambiaba baratijas por oro y, lo más importante, escuchaba atentamente sus relatos. Fue de los indios de quienes Balboa escuchó la leyenda de otro mar y de un reino fabulosamente rico en sus costas, donde el oro se usaba para fabricar la vajilla común. Esta leyenda lo cautivó. En el año 1513 reunió un destacamento de 190 españoles, entre los que, por supuesto, se encontraba Pizarro y varios cientos de porteadores indios, y emprendió una de las expediciones más famosas de la historia. Se abrieron paso a machetazos a través de las impenetrables selvas del Istmo de Panamá, lucharon contra tribus hostiles, sufrieron la fiebre y el hambre. Y, finalmente, el 25 de septiembre de 1513, al subir a la cima de una montaña, Balboa vio ante sí la vasta y resplandeciente superficie de agua. Era el Océano Pacífico, al que llamó el Mar del Sur. Pizarro fue uno de los primeros europeos en verlo. Este momento fue un punto de inflexión. Ahora, el camino hacia el legendario Reino Dorado del Sur, que los indios llamaban Virú o Perú, parecía abierto. Pero el triunfo de Balboa fue efímero. Mientras realizaba sus grandes descubrimientos, en España sus enemigos tejían intrigas en su contra. Se envió a Darién un nuevo gobernador, un viejo y envidioso aristócrata, Pedrarias Dávila. Entre él y Balboa estalló inmediatamente un conflicto. Durante varios años coexistieron en un estado de guerra fría, pero en el año 1519, Pedrarias decidió atacar. Acusó a Balboa de traición y conspiración, y el hombre que, por orden suya, arrestó a su comandante y amigo de ayer fue Francisco Pizarro. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue una traición? Desde el punto de vista de la lealtad, sin duda. Pero desde el punto de vista de la supervivencia en el mundo de los conquistadores, fue una jugada pragmática. Pizarro comprendió que Balboa estaba condenado. Pedrarias era el representante legítimo de la corona. Pizarro eligió el bando del vencedor. No podía permitirse sentimentalismos. Balboa fue juzgado y decapitado. Y Pizarro recibió su recompensa. Se convirtió en uno de los colonos más respetados y acaudalados de la nueva capital, Panamá, fundada por Pedrarías en la costa del Pacífico. A principios de la década de 1520, Francisco Pizarro ya tenía cerca de 50 años. Había conseguido todo lo que un porquero sin linaje de Extremadura podía soñar. Era alcalde de Panamá, tenía una gran encomienda, esclavos, ganado. Era un hombre rico y respetado. Para la mayoría de la gente, esto habría sido la cima de su vida. Pero no para Pizarro. Oía hablar del increíble éxito de Hernán Cortés, quien con un puñado de hombres había conquistado el vasto y fabulosamente rico imperio de los aztecas en México. Y recordaba los relatos de los indios sobre otro mar y un reino de oro en el sur. El sueño de Virú no lo abandonaba. La vida tranquila de un colono rico no era para él el final, sino solo el principio. Una plataforma para la última, la más grande y la más demencial empresa de su vida. Parecía que el mundo se había detenido en un frágil equilibrio. Panamá, fundada en la costa del Pacífico, se convirtió en la puerta a un mundo nuevo e inexplorado, pero tras esa puerta solo yacía la infinita extensión del océano y, al sur, selvas impenetrables, repletas de tribus hostiles. Los rumores sobre el imperio dorado de Virú excitaban las mentes, pero nadie se atrevía a ir en su busca. Varias pequeñas expediciones enviadas al sur regresaron con las manos vacías o perecieron. El camino parecía infranqueable.
Fue en esta atmósfera de estancamiento y esperanzas frustradas donde nació una de las alianzas más extrañas y trascendentales de la historia. Tres hombres, ya no jóvenes, sin nobleza ni apoyo de la corona, decidieron unir sus modestas fortunas y arriesgar sus vidas por un sueño fantasmal. Su empresa en Panamá se llamó la Compañía de Levante, pero a sus espaldas se la conocía como la Sociedad de los Locos. El primero de ellos fue Francisco Pizarro. Era el cerebro y la espada de la empresa. Tenía unos 50 años. Poseía una vasta experiencia de supervivencia en la selva, una voluntad inquebrantable y la reputación de ser un hombre que nunca se rinde. No sabía hablar con elocuencia, pero su silenciosa determinación inspiraba confianza. Debía liderar la expedición. El segundo fue Diego de Almagro. Tenía la misma edad que Pizarro y, como él, era ilegítimo, un expósito de la ciudad de Almagro. Era la antítesis completa de su socio. De temperamento irascible, deslenguado, generoso y abierto, era el alma de la compañía. Era un excelente organizador y reclutador. Su tarea era equipar los barcos, contratar hombres y llevar refuerzos y provisiones desde Panamá. No era menos valiente que Pizarro, pero sí más impulsivo. En una escaramuza con los indios perdió un ojo, lo que solo añadió severidad a su aspecto. A pesar de sus constantes disputas, a él y a Pizarro los unía una extraña y ruda amistad de dos viejos soldados que habían pasado juntos por el fuego y el agua. El tercero, y quizás el más importante en la etapa inicial, fue Hernando de Luque. Era sacerdote y vicario en Panamá. A diferencia de sus socios soldados, era un hombre culto y calculador. No tenía intención de adentrarse él mismo en la selva. Su papel era financiero. Era un testaferro, detrás del cual, muy probablemente, se encontraba el rico licenciado Gaspar de Espinosa, juez y comerciante, que no quería arriesgar su nombre en una empresa tan dudosa. De Luque proporcionaba el capital principal, llevaba toda la contabilidad y utilizaba su influencia para obtener los permisos necesarios del gobernador Pedrarias. El 10 de marzo de 1526, antes del inicio de la segunda expedición, esta triple alianza fue sellada con un contrato oficial y una solemne misa. Los socios juraron sobre la Biblia repartirse a partes iguales todas las tierras, tesoros y esclavos que lograran conquistar. Dividieron la hostia consagrada en 3 partes, y cada uno comió la suya, sellando el pacto con la Sagrada Comunión. Fue un acto de profundo simbolismo. El sacramento sagrado fue puesto al servicio del más descarado de los pillajes. El gobernador Pedrarias Dávila dio su permiso para la expedición, pero no sin dificultad. Despreciaba a Pizarro y a Almagro y no creía en el éxito de su empresa. Aceptó solo después de que le prometieran una parte considerable del futuro botín, que más tarde vendió por la simbólica suma de 1000 pesos, demostrando una vez más su incredulidad en la empresa. Así, 3 viejos aventureros, uniendo sus ahorros, con los que compraron 2 viejos y maltrechos barcos y equiparon a un centenar de matones y fracasados como ellos, partieron a la conquista de un imperio de cuya existencia solo sabían por vagos rumores. Todo Panamá se reía de ellos. Los consideraban viejos chiflados que habían cambiado su bienestar por una muerte segura en la selva. Nadie podía imaginar que estos locos regresarían como dueños de tesoros incalculables y señores de millones de personas. Si hay en la historia de la humanidad un ejemplo de perseverancia casi sobrenatural, son las 2 primeras expediciones de Pizarro. No fue una epopeya heroica, sino una inmersión lenta y dolorosa en el infierno. La primera expedición, que zarpó de Panamá en noviembre de 1524, fue una sucesión continua de desastres. Unos 100 hombres en un solo barco se dirigieron al sur a lo largo de la costa de la actual Colombia. Pero en lugar de ciudades de oro, encontraron solo impenetrables manglares, repletos de serpientes y mosquitos. Comenzó la temporada de lluvias. El cielo y el océano se fundieron en un velo gris continuo. La comida se acabó rápidamente. La gente se alimentaba de moluscos, algas marinas y amargos palmitos.
La civilización parecía haber desaparecido. Estaban solos en este mundo primitivo y hostil. Uno de los cronistas escribió que el hambre era tal que se comieron incluso las partes de cuero de su equipo. Desembarcaban, pero solo encontraban aldeas vacías, abandonadas por sus habitantes. Los indios, habiendo aprendido la amarga lección, se adentraban en la selva, llevándose consigo todas las provisiones. Por el hambre y las enfermedades, los españoles morían uno tras otro. En una de las escaramuzas con los indios, en un lugar que llamaron Pueblo Quemado, cayeron en una emboscada. Varios hombres fueron asesinados, y el propio Pizarro recibió 7 heridas. Mientras tanto, Almagro, que lo seguía en un segundo barco, recorrió la misma ruta mortal. En una de las batallas, una flecha le arrancó un ojo. Finalmente, los dos maltrechos destacamentos se encontraron. Habían perdido más de 1/3 de sus hombres y no habían encontrado nada más que unas pocas baratijas de oro baratas. Cualquier otro en su lugar habría dado media vuelta y olvidado para siempre el maldito Perú. Pero no Pizarro y Almagro. Este fracaso solo fortaleció su determinación. Al regresar a Panamá, se encontraron con burlas y desprecio, pero lograron, vendiendo todas sus posesiones y endeudándose enormemente, organizar una segunda expedición. Esta vez, en el año 1526, reunieron a unos 160 hombres y 2 barcos, contratando al experimentado piloto Bartolomé Ruiz. La segunda expedición comenzó tan terriblemente como la primera. Hambre, enfermedades, escaramuzas con los indios. Pero esta vez, la suerte los acompañó. El piloto Ruiz, enviado a explorar hacia el sur, cruzó el Ecuador y en mar abierto se encontró con algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Era una gran balsa con una vela. En ella viajaban comerciantes de la ciudad de Tumbes, y sus mercancías asombraron la imaginación de los españoles. No eran toscas artesanías, sino finísimos tejidos de lana de vicuña, adornados con ingeniosos patrones, cerámica y, lo más importante, balanzas para pesar metales preciosos, así como numerosos objetos de oro y plata. Los indios le hablaron a Ruiz de su poderoso gobernante, de grandes ciudades en las montañas, de templos cubiertos de oro. Fue la primera prueba real de la existencia de una gran civilización. El sueño tomaba cuerpo. Animado por este descubrimiento, Pizarro condujo a sus hombres más al sur, pero de nuevo solo les esperaban sufrimientos. En una de las incursiones, capturaron una aldea donde encontraron algo de oro y comida, pero los indios los atacaban constantemente. Los hombres estaban agotados y al borde del motín. Almagro partió de nuevo a Panamá en busca de refuerzos, y Pizarro con los hombres restantes desembarcó en una pequeña isla desierta que llamaron la Isla del Gallo. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda. El nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, al enterarse del lamentable estado de la expedición, prohibió el reclutamiento de nuevos hombres y envió un barco bajo el mando de Juan Tafur con la orden de traer de vuelta a todos los supervivientes. Cuando Tafur llegó a la isla, los conquistadores, exhaustos y harapientos, viendo en él la salvación, corrieron hacia el barco. En este momento crítico, cuando toda su empresa estaba al borde del colapso, Francisco Pizarro realizó el acto que inmortalizó su nombre. Tomó su espada y trazó una línea en la arena. Luego se dirigió a sus hombres, diciendo que en un lado, al sur, yacían el trabajo, el hambre, la desnudez, las lluvias torrenciales, las privaciones y la muerte, y en el otro, al norte, hacia Panamá, el descanso y la pobreza. Propuso a cada buen castellano que eligiera lo que más le conviniera, pues al sur estaba el Perú y sus riquezas, y al norte Panamá y sus pantanos. Dicho esto, fue el primero en cruzar la línea. Tras él, uno a uno, lo siguieron 12 hombres más. Los 12 más leales, los más desesperados. Pasaron a la historia como los 13 de la fama. El resto se embarcó en el navío de Tafur y regresó a Panamá. Pizarro y sus 13 compañeros
se quedaron solos en la isla deshabitada. Pasaron allí 7 meses agónicos, alimentándose de cangrejos y moluscos, sufriendo las lluvias tropicales y los insectos. Fue la prueba suprema de su voluntad. Finalmente, sus socios en Panamá, Almagro y De Luque, lograron convencer al gobernador de que enviara un barco a buscarlos, pero con una condición. Debían regresar en un plazo de 6 meses, con o sin pruebas. Al recibir este barco, Pizarro y sus hombres, en lugar de regresar, navegaron más al sur, y fueron recompensados. Llegaron al Golfo de Guayaquil y vieron la gran y bien construida ciudad de Tumbes. Vieron templos, una fortaleza, un sistema de acueductos. Vieron llamas, que tomaron por pequeñas ovejas. Vieron gente vestida con ropas de colores vivos y muchas joyas de oro y plata. Los indios los recibieron con sorpresa, pero sin hostilidad. El sueño se había hecho realidad. El imperio inca existía, habiendo reunido pruebas irrefutables, muestras de tejidos, cerámica, algunas llamas y un par de jóvenes indios para convertirlos en intérpretes. Pizarro dio media vuelta. 3 años después del inicio de la segunda expedición, regresó a Panamá, pero no como un fracasado, sino como un triunfador, como el hombre que había encontrado el fabuloso El Dorado. Al regresar a Panamá, Pizarro esperaba ser recibido como un héroe. Pero el gobernador Pedro de los Ríos se mantuvo frío. No creía en los relatos de un gran imperio, los consideraba una exageración, y se negó rotundamente a dar permiso para una nueva, tercera expedición, que requería ya no cientos, sino miles de hombres y enormes recursos. Declaró que no iba a enviar a sus hombres a la carnicería por una empresa tan dudosa. Pizarro, Almagro y De Luque se encontraron en un callejón sin salida. Habían gastado todo su dinero, se habían endeudado, habían perdido a decenas de hombres, habían encontrado un país de fábula, pero no podían llegar a él. Y entonces tomaron la única decisión correcta. Si la autoridad local se lo impedía, debían recurrir a la autoridad suprema. Pizarro debía viajar a España, presentarse ante el propio emperador Carlos V y obtener una licencia real para la conquista del Perú. Fue un paso arriesgado. Pizarro era un soldado analfabeto, no sabía hablar con elegancia y no conocía las costumbres de la corte. Sus socios, especialmente Almagro, temían que, al llegar a la corte, se olvidara de sus intereses y se quedara con todo. Pizarro juró acaloradamente que representaría honestamente sus intereses comunes. En la primavera de 1528, llevando consigo algunas llamas, muestras de artesanía india y varios indios, Pizarro zarpó hacia España. Su llegada causó furor. El conquistador barbudo y curtido por la intemperie, que presentó en la corte extraños animales parecidos a ovejas y pruebas de la existencia de una civilización desconocida, fue recibido por el joven emperador Carlos V. Carlos, que siempre necesitaba dinero para sus interminables guerras europeas contra Francia, el Imperio Otomano y los príncipes protestantes de Alemania, escuchó con enorme interés los relatos de Pizarro. Acababa de ver los incalculables tesoros enviados por Cortés desde México, y la historia de un nuevo imperio, aún más rico, cayó en tierra fértil. Sin embargo, la maquinaria burocrática de España funcionaba lentamente. Pizarro pasó más de un año en la corte, llamando a las puertas, demostrando, convenciendo. Aquí le ayudó mucho su encuentro con su pariente lejano, el ya célebre Hernán Cortés, que también se encontraba en la corte en ese momento. Cortés, que acababa de recibir el título de marqués, le dio valiosos consejos, recomendándole no confiar en los secretarios, sino dirigirse directamente al rey y pedirlo todo, porque si no se pide, no se da nada. Finalmente, el 26 de julio de 1529, en Toledo, la reina Isabel de Portugal, que gobernaba en ausencia de Carlos V, firmó el documento que decidiría el destino del Perú y de los propios conquistadores. Este documento pasó a la historia como la Capitulación de Toledo. Era una carta real que otorgaba a Pizarro
el derecho de conquista y gobierno de las tierras recién descubiertas. Fue precisamente en este documento, redactado al dictado de Pizarro, donde se sembraron las semillas de la futura tragedia. Pizarro, olvidando sus juramentos, se ocupó en primer lugar de sí mismo. Según la capitulación, Francisco Pizarro era nombrado gobernador vitalicio, capitán general, adelantado y alguacil mayor de todas las tierras que conquistara, con un enorme salario anual. Recibía un poder prácticamente ilimitado. Diego de Almagro, su fiel socio, solo recibía el cargo de alcaide de la fortaleza de Tumbes, la mitad del salario y el título nobiliario de hidalgo. Fue un insulto y una humillación inauditos. Hernando de Luque fue nombrado obispo de Tumbes y recibió el cargo de protector de los indios. Era un cargo honorífico pero puramente espiritual. El piloto Bartolomé Ruiz recibió el título de piloto mayor del Mar del Sur. Y los 13 de la fama de la Isla del Gallo recibieron la nobleza y otros privilegios. Cuando Almagro se enteró más tarde de estas condiciones, se enfureció. Acusó a Pizarro de traición, y su amistad se resquebrajó profundamente, convirtiéndose con el tiempo en un abismo sangriento. Pizarro intentó justificarse, culpando a los funcionarios reales, pero ya era demasiado tarde. Habiendo obtenido la licencia real, Pizarro se dirigió a su ciudad natal, Trujillo. Ahora no era un bastardo desconocido, sino don Francisco, gobernador y capitán general. Regresó como un triunfador, y aquí reunió su principal activo, a sus hermanos. Eran Hernando Pizarro, el único hijo legítimo de su padre, un hombre culto, arrogante y cruel, y sus hermanastros por parte de padre, Juan y Gonzalo Pizarro, jóvenes, valientes y temerarios guerreros. Junto con otro hermanastro por parte de madre, Francisco Martín de Alcántara, formaron el núcleo de su nuevo ejército, el clan Pizarro, que gobernaría el Perú con mano de hierro. A principios de 1530, habiendo reunido un pequeño destacamento y 3 barcos, Francisco Pizarro y sus hermanos zarparon de España. No navegaban hacia lo desconocido, como antes. Navegaban para conquistar su imperio. Al regresar a Panamá, Pizarro se enfrentó a la ira de Almagro, solo con gran dificultad, prometiéndole en el futuro una parte igual y el cargo de adelantado, logró apagar el fuego y mantener la unidad. A principios de 1531, la tercera, última y decisiva expedición zarpó hacia el sur. Esta vez, Pizarro tenía unos 180 hombres y 27 caballos. Era una fuerza insignificante para conquistar un imperio con una población, según diferentes estimaciones, de entre 6 y 12 millones de personas. Pero el destino le ofreció el mayor regalo que podría haber soñado. El imperio que se disponía a conquistar se devoraba a sí mismo desde dentro. El Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, en el momento de la llegada de los españoles había alcanzado la cima de su poder. Se extendía por miles de kilómetros a lo largo de los Andes, desde la actual Colombia hasta el centro de Chile. No era solo un territorio, sino un organismo social y económico complejamente organizado. Su esqueleto era una grandiosa red de caminos empedrados, el Capac Ñan, con una longitud de casi 40.000 kilómetros, con puentes colgantes sobre los desfiladeros y posadas para los mensajeros y los ejércitos. Los incas no conocían la rueda ni la escritura clásica, pero crearon un sistema de contabilidad de nudos, el quipu, que permitía llevar un complejísimo registro estadístico de la población, las cosechas y los tributos. Toda la vida en el imperio estaba regulada por un sistema de trabajo obligatorio, la mita, por el cual cada súbdito estaba obligado a trabajar un cierto tiempo para el Estado, en la construcción, en el ejército o en los campos. Pero esta gigantesca estructura se sostenía sobre un único pilar, el poder absoluto y divino del Sapa Inca, el único Inca, el Hijo del Sol. Alrededor del año 1527, el gran Inca Huayna Cápac, mientras se encontraba en el norte de su imperio, en Quito, murió repentinamente. Pero no murió de vejez. Él y su heredero designado,
Ninan Kuyochi fueron víctimas de una nueva y terrible enfermedad que precedía a los españoles, extendiéndose por las rutas comerciales desde el norte. Era la viruela. La enfermedad, introducida por los europeos en el Nuevo Mundo, diezmaba a los indios, que no tenían inmunidad contra ella, por millones. La muerte de Huayna Cápac por viruela fue el prólogo de la catástrofe. Al morir, Huayna Cápac cometió un error fatal. Dividió el imperio entre dos de sus hijos. A su heredero legítimo, Huáscar, nacido de su esposa hermana legítima, le dejó la parte sur del imperio con la capital en Cusco. Y a su hijo favorito de una concubina de Quito, Atahualpa, le dio los territorios del norte. Esta decisión rompió tradiciones seculares e inmediatamente condujo al conflicto. Atahualpa era un general experimentado y cruel, el favorito del ejército que había luchado junto a su padre en el norte. Huáscar era el gobernante legítimo en la ciudad sagrada de Cusco, pero no poseía ni el carisma ni el talento militar de su hermano. La inevitable guerra por el poder único estalló con una crueldad increíble. No fue solo una disputa dinástica, sino un choque de dos mundos dentro de un mismo imperio: la vieja aristocracia sacerdotal de Cusco, que apoyaba a Huáscar, y la nueva élite militar del norte, curtida en combate, leal a Atahualpa. Esta guerra, que duró varios años, dividió el imperio, agotó sus recursos y creó una atmósfera de odio y miedo. Fue en medio de esta guerra fratricida cuando Francisco Pizarro y su diminuto destacamento desembarcaron en la costa de Ecuador. Se movía por tierras devastadas por la guerra y la epidemia. Vio aldeas destruidas y montañas de cadáveres. Oyó relatos de una gran batalla que justo en ese momento tenía lugar en las montañas, y comprendió que este caos era su principal aliado. En el momento en que Pizarro comenzó su famoso ascenso a los Andes, la guerra entre los hermanos ya había terminado. Los generales de Atahualpa, Quisquis y Calcuchímac, en una batalla decisiva, derrotaron al ejército de Huáscar y lo capturaron. Atahualpa se convirtió en el único gobernante del imperio. Se encontraba precisamente con su enorme ejército victorioso de 80.000 hombres en la ciudad balneario de montaña de Cajamarca, celebrando la victoria y decidiendo el destino de su hermano cautivo. Fue en este momento cuando recibió la noticia de que un puñado de hombres extraños y barbudos, que se movían sobre animales enormes parecidos a ovejas, habían salido del mar y se dirigían hacia él. Atahualpa recibió esta noticia con curiosidad, pero sin ningún temor. ¿Qué podían hacer 150 extranjeros a su invencible ejército? Les permitió subir sin obstáculos por los caminos de montaña que conducían a Cajamarca. Quería ver personalmente a estos extraños recién llegados y a sus animales, y luego tomarlos a su servicio o sacrificarlos a los dioses. Fue su mayor error. No sabía con quién estaba tratando. Los juzgaba por sí mismo. No podía imaginar tal nivel de astucia y perfidia, que era la norma en la política y la guerra europeas. Y Pizarro avanzaba. Conducía a sus hombres a través de vertiginosos puertos de montaña, por magníficos caminos incas que colgaban sobre abismos. El terror y la duda se apoderaban de sus soldados. Veían montañas interminables y comprendían que se adentraban en el corazón de territorio enemigo, de donde no había vuelta atrás. Pero Pizarro era implacable. Pronunciaba discursos, apelando a su honor, a su codicia y a su fe. Les decía que eran guerreros de Cristo, que llevaban la luz de la verdadera fe a los salvajes. Les hablaba de los incalculables tesoros que les esperaban. Y lo siguieron, como hipnotizados. El 15 de noviembre de 1532, después de una agotadora marcha de varias semanas, el destacamento de Francisco Pizarro entró en Cajamarca. La ciudad estaba vacía. El enorme ejército de Atahualpa acampaba en las laderas de las montañas circundantes. Por la tarde, Pizarro envió una embajada al Inca, encabezada por su hermano Hernando y el capitán Hernando de Soto. Atahualpa los recibió con frialdad y arrogancia, sentado en medio de sus esposas y nobles.
Apenas miró a los españoles, demostrando su divina indiferencia. Solo la vista de los caballos, que los españoles hicieron galopar a propósito, lo hizo estremecerse ligeramente. Prometió que al día siguiente iría él mismo a Cajamarca para reunirse con su líder. Después de la partida de los embajadores, ordenó ejecutar a varios de sus guerreros que habían mostrado miedo al ver los caballos. No podía tolerar ni la sombra de la debilidad ante los extranjeros. Los españoles regresaron a su campamento aterrorizados. Vieron las innumerables fogatas del campamento enemigo, oyeron el ruido de un ejército enorme. Uno de los participantes en los acontecimientos escribió que entre ellos había mucho miedo y que no durmieron en toda la noche, pensando en lo que les esperaba. Pero Francisco Pizarro no tenía miedo. O, al menos, no lo demostraba. En su cabeza ya había madurado un plan. Un plan tan audaz, tan descabellado, que solo podía nacer en la mente de un hombre que no tenía nada que perder. Decidió repetir el truco de Cortés. Decidió capturar al emperador. Amaneció el 16 de noviembre de 1532. Fue un día destinado a convertirse en uno de los más negros en la historia de los pueblos indígenas de América. Pizarro no durmió en toda la noche, preparando su trampa. El plan era simple y monstruoso. Escondió a sus pocos soldados en 3 grandes edificios que daban a la plaza principal de Cajamarca. La caballería, su principal baza, la dividió en 2 destacamentos bajo el mando de su hermano Hernando y de Hernando de Soto. La pequeña artillería, que constaba de varios falconetes, la situó en una fortaleza que se alzaba sobre la plaza. Él mismo, con 20 infantes selectos, se ocultó en uno de los edificios para dirigir personalmente el ataque al palanquín del Inca. La señal para el ataque sería un disparo de arcabuz, y el grito de guerra, ¡Santiago! Todo el día transcurrió en una espera angustiosa. Atahualpa no tenía prisa. Solo al atardecer su procesión se puso lentamente en marcha hacia la ciudad. Pero entonces los españoles recibieron un nuevo golpe. Un mensajero del Inca informó que Atahualpa y sus guerreros vendrían sin armas, en señal de paz, y que pensaban pasar la noche en la plaza y reunirse al día siguiente con Pizarro. Esto arruinaba todo el plan. Un ataque a gente desarmada no sería solo una masacre, sino una deshonra imborrable. Pizarro envió un mensajero de vuelta, suplicando al Inca que viniera a cenar con él antes del anochecer, prometiéndole la más cordial de las bienvenidas. Atahualpa, mostrando una fatal imprudencia, aceptó. Dejó a su ejército principal fuera de las murallas de la ciudad, y él mismo, acompañado por 5 o 6 mil sirvientes y cortesanos ligeramente armados, entró en la plaza. La procesión era deslumbrante. El Inca iba sentado en un trono de oro, instalado en un palanquín decorado con plumas de papagayo y placas de oro y plata. Sus cortesanos cantaban himnos monótonos. Al entrar en la plaza, Atahualpa descubrió con sorpresa que estaba vacía. Preguntó dónde estaban los barbudos. Y en ese momento, de uno de los edificios salió el fraile dominico Vicente de Valverde, acompañado de un intérprete. Sostenía en una mano una cruz y en la otra una Biblia. Al acercarse al palanquín, comenzó a leerle a Atahualpa el llamado requerimiento, un documento jurídico estándar que los españoles debían leer a los indios antes de iniciar las hostilidades. En él se exponía brevemente la historia de la creación del mundo, se hablaba del poder del Papa y del rey español, y se invitaba a los indios a aceptar inmediatamente el cristianismo y a reconocerse como vasallos de Carlos V. En caso contrario, los españoles se eximían de toda responsabilidad por el derramamiento de sangre que se produciría. Para Atahualpa, que se consideraba un dios y el centro del universo, este discurso era un conjunto de sonidos incomprensibles y ofensivos. A través del intérprete, preguntó con qué autoridad el fraile decía todo aquello. Valverde señaló la Biblia. Atahualpa tomó el libro, se lo acercó al oído, escuchó, y al no oír nada, lo arrojó al suelo con desprecio. Para Valverde, esto fue un terrible sacrilegio. Enfurecido, corrió de vuelta hacia Pizarro, gritando que los cristianos salieran
y se abalanzaran sobre esos perros que rechazaban la palabra de Dios. Exclamaba que el tirano había arrojado al suelo el libro de la ley sagrada, que el campo no admitía dilaciones, y que él les absolvía de todos sus pecados. Fue la señal. Pizarro dio la orden. Sonó un disparo de arcabuz. Sonaron las trompetas, y desde todos lados, sobre la multitud desarmada y atónita de incas, con el grito de guerra, ¡Santiago!, se lanzaron los españoles. El efecto fue aterrador. Los infantes revestidos de acero acuchillaban y apuñalaban a diestro y siniestro. Los jinetes, cuya existencia los incas ni siquiera sospechaban, se estrellaron contra la densa multitud, pisoteando a la gente con los cascos de sus caballos y cercenando cabezas con sus largas espadas. El estruendo de los falconetes, los destellos de los disparos de los arcabuces, los ladridos de los perros de guerra, el clangor del acero y los gritos de muerte de miles de personas se fundieron en una cacofonía infernal. La plaza se convirtió en una carnicería. Los incas, sin armas y sin escapatoria, corrían presas del pánico, aplastándose unos a otros. Sus cortesanos, mostrando una increíble lealtad, cubrían con sus cuerpos el palanquín del inca, interponiéndose ante las espadas y las lanzas, y cuando les cortaban las manos, intentaban sostener el palanquín con los hombros. Pizarro y su destacamento se abrieron paso hasta el palanquín. Agarró personalmente a Atahualpa por la ropa, y en la refriega incluso recibió una herida leve en la mano de sus propios soldados. Finalmente, el palanquín se derrumbó. El Dios viviente, el Hijo del Sol, se encontró en el suelo, en manos de los extraños barbudos. Tan pronto como el Inca fue capturado, sus guerreros, habiendo perdido la voluntad de resistir, se dieron a la fuga. La masacre continuó hasta la puesta del sol. En 2 horas fueron asesinados, según diferentes estimaciones, entre 2000 y 7000 incas. Los españoles no tuvieron ni un solo muerto. Varias personas, incluido el propio Pizarro, sufrieron heridas leves. El imperio había sido decapitado. 168 hombres, gracias a una combinación de superioridad tecnológica, sorpresa táctica, audacia increíble y la imprudencia fatal de su adversario, habían logrado lo que parecía imposible. Esa misma tarde, Francisco Pizarro cenaba en la misma mesa con su prisionero, el Dios viviente que esa misma mañana gobernaba a millones. La captura de Atahualpa paralizó el imperio. Para los incas, acostumbrados a la autoridad absoluta y divina de su gobernante, su captura fue una catástrofe cosmológica. Nadie se atrevía a emprender ninguna acción sin su orden. El enorme ejército que acampaba cerca de Cajamarca no hizo ni un solo intento de rescatar a su soberano y se dispersó confundido. Pizarro comprendió perfectamente la baza que tenía en sus manos. Atahualpa era su rehén y su escudo. El propio Atahualpa, estando cautivo, evaluó rápidamente la situación. Era un hombre inteligente y perspicaz. Notó una pasión absorbente que movía a sus captores, la sed de oro. Y decidió que podría comprar su libertad. Le hizo a Pizarro una oferta que asombró la imaginación no solo de los conquistadores, sino de toda Europa. A cambio de su vida y libertad, prometió llenar la habitación en la que lo retenían, de aproximadamente 6,7 por 5,2 metros, una vez con oro hasta una marca a la altura de su mano levantada, y una habitación contigua más pequeña, 2 veces con plata. Y todo esto en un plazo de 2 meses. Para Pizarro y sus hombres, era una oferta imposible de rechazar. Se redactó un acta notarial oficial, y desde todos los confines del vasto imperio, comenzaron a llegar a Cajamarca caravanas de llamas y porteadores. Traían vasijas de oro y plata, joyas, estatuas, planchas con las que se revestían las paredes de los templos. Los conquistadores observaban con avidez cómo la habitación se llenaba lentamente de tesoros. Era el legendario El Dorado hecho realidad.
Mientras se reunía el rescate, Atahualpa vivía con relativa comodidad. Se permitió que sus esposas y sirvientes lo atendieran. Aprendió a jugar al ajedrez, observando con interés las costumbres españolas. Entre él y Pizarro se estableció una extraña relación, casi de amistad. El conquistador analfabeto, posiblemente, sentía una especie de respeto por su regio prisionero. Pero mientras el oro afluía a Cajamarca, la situación cambiaba. En primer lugar, desde Panamá, con gran retraso, llegó Diego de Almagro con un refuerzo de 150 hombres. Los hombres de Almagro, que no habían participado en la masacre y captura del Inca, miraban los tesoros con envidia y exigían su parte. Esto aumentó la tensión entre los dos destacamentos. En segundo lugar, los españoles comenzaron a preocuparse. Corrieron rumores de que los generales de Atahualpa estaban reuniendo enormes ejércitos y se preparaban para atacar Cajamarca. Pero el acontecimiento principal que decidió el destino del Inca fue la noticia que él mismo, irónicamente, comunicó a Pizarro. Por su orden secreta, su hermano cautivo, Huáscar, fue ahogado en un río. Atahualpa había eliminado al último pretendiente legítimo al trono, pero con ello privó a los españoles de la posibilidad de utilizar a Huáscar como marioneta. Y, lo que es más importante, les demostró que incluso desde el cautiverio era capaz de dar órdenes mortales. A los ojos de muchos conquistadores, se volvió aún más peligroso. Para el verano de 1533, el rescate estaba prácticamente reunido. Los tesoros eran increíbles. Para los conquistadores, estos objetos eran solo peso en metal. 9 fraguas trabajaron día y noche, convirtiendo en lingotes anónimos obras de arte únicas, acumuladas durante siglos. Estatuas de dioses, vasijas rituales, finísimas joyas que representaban animales y plantas con un realismo asombroso, todo ello desaparecía irremediablemente en los hornos de fundición. No fue solo un reparto del botín, fue un acto de vandalismo cultural de proporciones épicas. Al final, se obtuvieron más de 6 toneladas de oro y casi 12 toneladas de plata. Fue la mayor cantidad de metales preciosos que los europeos habían obtenido jamás en una sola batalla. Después de deducir el quinto real y otros pagos, cada jinete que participó en la captura de Atahualpa recibió unos 40 kilogramos de oro y 80 kilogramos de plata. Los infantes recibieron la mitad. El propio Pizarro recibió una parte 7 veces mayor que la de un jinete, sin contar el trono de oro de Atahualpa. De la noche a la mañana, estos harapientos se convirtieron en algunos de los hombres más ricos del mundo. El rescate había sido pagado, pero Atahualpa no obtuvo su libertad. Dejarlo ir era demasiado peligroso. Podría liderar una rebelión y aniquilarlos a todos. Almagro y sus hombres, que solo habían recibido una parte insignificante del rescate, exigían a gritos la muerte del Inca. Querían marchar cuanto antes sobre la capital, Cusco, donde, según los rumores, había aún más tesoros. Se organizó un juicio paródico. Atahualpa fue acusado de 12 crímenes: usurpación del poder y asesinato de su hermano Huáscar, idolatría, poligamia, malversación de fondos estatales, es decir, del rescate reunido, y, lo más importante, de preparar una rebelión contra los españoles. Un papel clave en el juicio lo desempeñó el intérprete Felipillo, quien, según algunas fuentes, por enemistad personal y el deseo de acercarse a una de las esposas de Atahualpa, distorsionó deliberadamente sus respuestas e incitó a los españoles a dictar una sentencia de muerte. El juicio estaba predeterminado. Atahualpa fue condenado a ser quemado en la hoguera como pagano. Para un inca, que creía que la conservación del cuerpo era necesaria para la vida después de la muerte, esta era la sentencia más terrible. En el último momento, aceptó ser bautizado. El fraile Valverde lo bautizó con el nombre de Francisco. A cambio, la ejecución fue conmutada. En la tarde del 26 de julio de 1533, en la plaza principal de Cajamarca, donde 9 meses antes había sido capturado,
el último gobernante independiente del imperio inca, Atahualpa, fue estrangulado con un garrote. El asesinato de Atahualpa, a pesar del rescate pagado, se convirtió en uno de los actos más vergonzosos de toda la historia de la conquista. Provocó la condena incluso en España. Se dice que el propio emperador Carlos V no estuvo satisfecho con este acto pérfido, pero el hecho estaba consumado. El camino a Cusco, el corazón del imperio, estaba abierto. Habiendo decapitado el imperio, Pizarro debía ahora apoderarse de su cuerpo. Su objetivo era Cusco, la capital sagrada, que los incas consideraban el ombligo del mundo. Pero marchar sobre Cusco sin tener en sus manos alguna apariencia de legitimidad era peligroso. Por lo tanto, Pizarro recurrió a un truco probado por los colonizadores. Encontró una marioneta. Fue uno de los hermanos menores de Huáscar, Túpac Hualpa. Fue coronado solemnemente como nuevo Sapa Inca, y en su nombre los españoles emprendieron la marcha. La marcha a Cusco no fue un paseo. Los generales de Atahualpa, especialmente el poderoso Quisquis, no tenían intención de rendirse. Tendieron emboscadas, destruyeron puentes, atacaron a los españoles en estrechos desfiladeros de montaña. Hubo varias batallas encarnizadas, en las que los españoles, gracias a su caballería y armas de acero, obtuvieron victorias, pero sufrieron pérdidas. Durante esta campaña murió también el inca títere Túpac Hualpa, muy probablemente envenenado por uno de los generales de Atahualpa. Pero los españoles volvieron a ser ayudados por la división interna del imperio. Muchas tribus sometidas por los incas odiaban a sus gobernantes y veían en los españoles a libertadores. La aristocracia de Cusco, perteneciente al linaje de Huáscar, también odiaba a Atahualpa y a sus generales del norte. Al encuentro de Pizarro salió un joven príncipe del linaje de Huáscar llamado Manco Inca Yupanqui. Ofreció a los españoles su alianza en la lucha contra los generales de Atahualpa. Pizarro aceptó con alegría. Obtuvo un nuevo inca títere, esta vez mucho más influyente y legítimo. El 15 de noviembre de 1533, exactamente un año después de la masacre de Cajamarca, Francisco Pizarro y sus conquistadores, junto con su nuevo aliado Manco Inca, entraron triunfalmente en Cusco. Lo que vieron superó todas sus expectativas. Cusco era una magnífica ciudad de bloques de piedra ingeniosamente ajustados. Pero lo principal eran sus tesoros. Si el rescate de Atahualpa les pareció incalculable, las riquezas de Cusco eran simplemente inimaginables. Comenzó un saqueo, uno de los más grandes de la historia mundial. Los españoles arrancaban las planchas de oro de las paredes del Templo del Sol, el Coricancha, rompían las cornisas de oro, desenterraban estatuas de oro de tamaño natural de las tumbas. Encontraron un jardín de oro con figuras de llamas, pastores, flores y mariposas hechas de oro y plata puros. Irrumpían en los palacios y tumbas de los gobernantes momificados, llevándose todo lo que brillaba. Las mayores obras de arte, creadas durante siglos, fueron fundidas sin piedad en lingotes estándar. El botín capturado en Cusco fue incluso mayor que el rescate de Atahualpa. Después del saqueo de la capital, era necesario organizar la administración de la nueva colonia. Pizarro coronó oficialmente a Manco Inca como Sapa Inca, pero el poder real, por supuesto, permanecía en manos de los españoles. Se repartieron entre sí las tierras, los palacios y miles de indios como esclavos bajo el sistema de la encomienda. Pero Pizarro, como administrador visionario, comprendió que Cusco, situada en lo alto de las montañas, no podía ser la capital de la colonia española. Necesitaba una capital en la costa, conectada con Panamá y España. El 18 de enero de 1535, a orillas del río Rímac, fundó personalmente una nueva capital, a la que llamó Ciudad de los Reyes. Se llamó así en honor a los 3 Reyes Magos, ya que la decisión de su fundación se tomó el día de la Epifanía. Más tarde, este nombre fue reemplazado por el nombre indígena distorsionado del río, Lima. Esta ciudad, construida por él desde cero, se convirtió en su creación predilecta y en el principal centro del poder español en América del Sur durante muchos siglos.
Parecía que Pizarro lo había logrado todo. Era gobernador de un vasto país, poseedor de riquezas incalculables, fundador de ciudades. Se había elevado como nunca podría haber soñado. Pero fue en este momento de triunfo cuando la sombra de una vieja traición y una nueva envidia se cernió sobre su conquista. La serpiente que él mismo había engendrado al firmar la capitulación de Toledo se preparaba para atacar. Las semillas del conflicto entre Pizarro y Almagro, sembradas en Toledo, dieron frutos sangrientos en el fértil suelo de los tesoros peruanos. Almagro nunca perdonó a su socio las humillantes condiciones de la capitulación. Aunque Pizarro intentó enmendar su falta, sus relaciones estaban envenenadas por la desconfianza. En el año 1534 llegó de España una orden real que debía resolver el conflicto, pero que en realidad solo lo agravó. Las nuevas tierras se dividieron en dos gobernaciones. La parte norte, Nueva Castilla, correspondía a Francisco Pizarro. La parte sur, Nuevo Toledo, se entregaba a Diego de Almagro. Pero el problema era que las fronteras no estaban claramente definidas, sino por latitudes. Y el premio principal, la riquísima ciudad de Cusco, se encontraba justo en la frontera de ambas gobernaciones. Ambos líderes la consideraban suya. Para calmar la situación por un tiempo, Pizarro convenció a Almagro de que partiera a la conquista de las tierras que se encontraban más al sur, los territorios del actual Chile, que según los rumores, no eran menos ricos que el Perú. En el año 1535, Almagro, reuniendo un gran destacamento de 500 españoles y miles de aliados indios, emprendió su fatídica expedición. Esta expedición se convirtió para él en una catástrofe. En lugar de oro, encontró solo el desierto de Atacama, abrasado por el sol, y luego los helados pasos de los Andes, donde sus hombres y miles de sus aliados indios, acostumbrados a climas más cálidos, murieron congelados por cientos. Los caballos se hundían en la nieve profunda, las provisiones se acabaron, y las tribus locales de araucanos, a diferencia de los incas, no tenían un estado centralizado y ofrecieron una feroz resistencia guerrillera. Habiendo perdido a muchos hombres y sin encontrar ningún tesoro, un Almagro amargado y engañado dio media vuelta en el año 1537. Y regresó en el momento más dramático. Mientras él estaba ausente, el joven Inca Manco, comprendiendo que no era más que una marioneta en manos de los crueles conquistadores, huyó de Cusco y levantó una gran rebelión. Cientos de miles de guerreros indios asediaron Cusco, donde se encerraron los hermanos Pizarro, Hernando y Gonzalo, con una pequeña guarnición. Otro ejército inca asedió Lima. Por un tiempo, pareció que el dominio español había llegado a su fin. Los hermanos Pizarro, mostrando un valor prodigioso, defendieron desesperadamente Cusco. En una de las salidas, murió el más joven y el más querido de los hermanos, Juan Pizarro. Fue en este momento cuando el maltrecho pero curtido en combate ejército de Almagro se acercó a Cusco. Se encontró entre dos fuegos, los incas y la guarnición de Pizarro. Podría haber ayudado a sus compatriotas. Pero el resentimiento y la sed de poder prevalecieron. Declaró que Cusco le pertenecía por derecho. Por la noche, irrumpió en la ciudad, derrotó a los restos de la guarnición y arrestó a los hermanos Pizarro, Hernando y Gonzalo. Luego, infligió una derrota también al ejército inca, levantando el asedio. Almagro se convirtió en el dueño de Cusco. Así comenzó la primera guerra civil entre los conquistadores. Fue una guerra fea y fratricida de conquistadores en tierra ajena. Francisco Pizarro, que se encontraba en Lima, intentó negociar, pero ya era demasiado tarde. Después de varios meses de humillante cautiverio, Hernando Pizarro fue liberado bajo la promesa jurada de abandonar el Perú. Pero, apenas en libertad, con la bendición de su hermano Francisco, reunió un ejército y marchó sobre Cusco. El 26 de abril de 1538, los dos ejércitos de conquistadores se enfrentaron en la decisiva batalla de Las Salinas, en Las Salinas, cerca de Cusco. El ejército de Pizarro estaba comandado por Hernando. El de Almagro,
por su leal capitán Rodrigo Ordóñez. El propio viejo Almagro, enfermo y decrépito, observaba la batalla desde una colina. La batalla fue encarnizada. El resultado lo decidieron los arcabuces con nuevas balas incendiarias que utilizaron los hombres de Pizarro. Ordóñez fue asesinado y el ejército de Almagro, derrotado. Los vencedores no conocieron la piedad. Comenzó una masacre. El propio Diego de Almagro, que ya tenía cerca de 70 años, fue hecho prisionero. Hernando Pizarro, recordando su humillación, lo sometió a juicio, y a pesar de las súplicas de clemencia, condenó a su viejo enemigo a muerte. El 8 de julio de 1538, Diego de Almagro, uno de los locos que iniciaron esta empresa, fue estrangulado con un garrote en su celda, y luego su cuerpo fue decapitado públicamente en la plaza principal de Cusco. Francisco Pizarro, que llegó a Cusco poco después, aprobó la ejecución de su antiguo socio. Ahora era el único y absoluto gobernante del Perú. Estaba en la cima del mundo, habiendo eliminado a todos sus enemigos, tanto incas como españoles. Pero la sangre de su viejo compañero clamaba venganza. La victoria de las Salinas fue el principio de su propio fin. Los últimos 3 años de la vida de Francisco Pizarro fueron la cima de su poder. Era marqués, gobernador de un vasto territorio, uno de los hombres más ricos del mundo. Gobernaba su nueva colonia desde la capital que había fundado, Lima. Construía palacios e iglesias, repartía tierras entre sus partidarios, enviaba expediciones a rincones inexplorados del continente, una de las cuales, bajo el liderazgo de su hermano Gonzalo y Francisco de Orellana, descubriría accidentalmente el río Amazonas. Era una leyenda viviente, pero bajo esta brillante superficie se gestaba una conspiración. Los partidarios del ejecutado Almagro, despojados de tierras y honores, se habían agrupado en un grupo pobre y resentido en Lima. Se les llamaba los de Chile. Su líder era el joven hijo de Almagro, también llamado Diego, apodado el Mozo. Vivían en la pobreza, compartiendo entre todos una sola capa, y en sus corazones hervía la sed de venganza. Pizarro, que ya tenía más de 60 años, parecía haber perdido su antigua cautela. Despreciaba a los conspiradores, los llamaba un puñado de harapientos y no tomaba ninguna precaución. Le advirtieron del peligro, pero él solo hacía caso omiso. Y así, el domingo 26 de junio de 1541, la venganza lo alcanzó. Una docena de conspiradores, encabezados por Juan de Rada, irrumpieron en el palacio del gobernador en Lima durante el almuerzo. Su grito de «¡Muera el tirano!» resonó por los salones. La mayoría de los invitados de Pizarro huyeron presas del pánico, saltando por las ventanas. Junto al viejo conquistador solo quedaron su hermanastro Francisco Martín de Alcántara y unos pocos sirvientes leales. Pero Pizarro no sería Pizarro si se hubiera rendido sin luchar. Él, sin haber tenido tiempo siquiera de ponerse la coraza, agarró su espada y se lanzó al encuentro de los asesinos. Se entabló un combate desesperado. El viejo león, que tenía cerca de 70 años, luchó con la furia de un joven guerrero. Mató a uno de los atacantes, pero las fuerzas eran demasiado desiguales. Su hermano y sus sirvientes cayeron. Finalmente, uno de los conspiradores le asestó un golpe en la garganta. Pizarro cayó. Al morir, según la tradición, mojó un dedo en su propia sangre, dibujó una cruz en el suelo, la besó y exhaló su último aliento. Así murió Francisco Pizarro, el porquero ilegítimo de Extremadura, el conquistador del Imperio Inca. Su cuerpo fue enterrado apresuradamente en un rincón del solar de la catedral en construcción. Su muerte no trajo la paz al Perú. Fue solo el prólogo de una nueva y aún más sangrienta guerra civil que asolaría el país durante muchos años más. ¿Cuál es, pues, su legado? Para unos, es un gran héroe, un modelo de voluntad y valor inquebrantables, un hombre que con la fuerza de su espíritu superó todos los obstáculos y regaló a España todo un imperio. Para otros,
Es un tirano sanguinario, un asesino pérfido, el destructor de una gran civilización, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y codicia. La verdad, como siempre, es más compleja. Fue un hombre de su tiempo, un tiempo cruel e intransigente. Fue producto de Extremadura y de la escuela de supervivencia del Nuevo Mundo. No se le puede juzgar con los estándares de nuestro tiempo, pero tampoco se puede negar la monstruosidad de sus actos. La conquista del Perú fue a la vez una de las mayores hazañas de la perseverancia humana y una de las páginas más trágicas y vergonzosas de la historia. Francisco Pizarro no buscaba el conocimiento. No era un explorador como Colón, ni un político como Cortés. Solo buscaba oro y poder. Y los encontró. Pero el precio que pagó por ello toda una civilización fue incalculable. Y, en última instancia, esa misma sed insaciable de poder y oro lo destruyó a él y a casi todos sus compañeros, convirtiendo el mayor de los triunfos en una tragedia sangrienta, cuyo eco se oye hasta nuestros días. Gracias por su atención. Si esta historia les pareció interesante y desean seguir sumergiéndose en las páginas más emocionantes y dramáticas del pasado, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este video. Nos esperan muchos más viajes asombrosos en el tiempo.